ustedes. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema que estábamos viendo previamente. Recordemos que el tema anterior vimos un poco de la introducción sobre los cuidados paliativos y vimos dos síntomas importantes, lo que es el dolor. El dolor es un pilar fundamental en el tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes que están en etapa terminal. ¿Sale? Sin embargo, el dolor no es el único síntoma que puede aparecer, sino que pueden inclusive aparecer síndromes o síntomas aislados o signos aislados de las enfermedades terminales, ¿sale? En este momento vamos a ver anorexia, caquexia y astenia. La anorexia la vamos a definir como la incapacidad que tiene un individuo para comer, ¿sale? Es decir, la capacidad del hambre va a estar disminuida, ¿sí? Y va a haber una abolición o pérdida involuntaria del apetito. Es decir, el paciente no quiere comer, pero no es porque no quiera, sino porque únicamente el apetito no se le da. La caquexia es la pérdida acelerada de peso en contexto de un proceso inflamatorio crónico relacionado a condiciones tumorales o condiciones inflamatorias, ¿sale? Y la astenia es la sensación de cansancio o agotamiento extremo. Existe un síndrome que es el síndrome anorexia caquexia astenia, que normalmente este síndrome va a estar presente en los pacientes que tienen una enfermedad terminal, ¿sale? Pero sí es importante definir por separado cada una de ellas. Es decir, no hay apetito, es anorexia. Hay pérdida de peso importante, es caquexia. Y esa pérdida de peso y esa falta de apetito van a llevar a la astenia o a la sensación de cansancio o agotamiento extremo. Es como un círculo vicioso. Si el paciente está cansado, se siente muy cansado, pues no va a querer comer. ¿Sale? Entonces genera la anorexia. Y esa anorexia va a generar la pérdida de peso que va a conllevar este, a una medida drástica en su forma de ver. Existen causas importantes, por ejemplo, que la comida no sea de agrado del enfermo. Muchas veces los enfermos terminales son pacientes que están en una etapa de negación y cuando no les gusta algo, pues no lo quieren comer y rechazan la comida. El olor o el olor que tenga la comida, si es desagradable, pues los pacientes no van a querer comerlo, que tengan alteraciones en el gusto. Obviamente si hay náuseas y vómito, pues los pacientes no van a querer comer. Disfagia, orofaringia, si les duele al momento de tragar, entonces pues también van a preferir no comer para no sentir ese síntoma. Gastropatías, que tengan dispepsia, ¿sí? Que tengan regurgitación, una saciedad temprana, que comen un poquito y de repente ya están llenos. Estreñimiento o constipación, pacientes que se estriñan con solo comer un poquito. Pacientes que tienen dolor, obviamente. Recordemos que el dolor es una sensación este, desgustante, es decir, que no les gusta, inclusive a nadie le gusta sentir dolor, pero en este caso el dolor al ser tan intenso puede suprimir la alimentación. Lesiones en los labios y cavidad oral. Obviamente, si tenemos dañada la boca, la lengua, los labios, pues los pacientes tampoco van a querer comer. Efectivamente, si hay alteraciones bioquímicas como hipercalemia, la uremia, la hiponatremia, es decir, aumento del calcio, aumento de la urea en sangre y disminución del sodio, que es la hiponatremia, también van a condicionar metabólicamente que el paciente no quiera comer, ¿sale? Inclusive en el síndrome urémico que pasa de forma importante en los enfermos renales que están descontrolados, ese síndrome urémico va a generar una alteración en la conciencia de los pacientes y por lo tanto esta alteración en la conciencia va a llevar a que el paciente no coma, ¿sale? A que el paciente no quiera comer y de repente empiece con la pérdida de peso, ¿sale? También puede ser secundaria a la liberación de caquexinas como el factor de necrosis tumoral. Y esto es importante porque pacientes que tienen datos de inflamación crónica va a existir la liberación de citocinas.
Y una de las más importantes en esta generación es el factor de necrosis tumoral. ¿En qué pacientes podemos tener datos inflamatorios crónicos? Pues en pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen disminución del proceso inmunitario. Son pacientes que van a tener de forma crónica una liberación de estos factores y por lo tanto va a llevar eh, esta alteración metabólica. ¿Sale? Y efectivamente, cuando hablamos de caquexia, estamos hablando de que tiene una relación importante con el cáncer, ¿sale? En pacientes que tienen cáncer. La caquexia va a ir de la manita con la degradación proteínica. Las proteínas van a empezar a degradarse de forma importante y es por eso que el paciente va a perder peso. Si el paciente no come, pues entonces recordemos que las rutas metabólicas, el primer combustible es la glucosa. Pero si el paciente no come, es decir, que tiene anorexia, esta vaya a conllevar a una debilidad importante, a una astenia importante. Y por lo tanto, el segundo paso va a ser la degradación de las proteínas. ¿Sí? Empezar a degradarse las proteínas que tenemos almacenadas, obviamente nuestros músculos, y conforme vaya pasando el tiempo, nuestra actividad física va a ir disminuyendo y como el último paso tenemos la lipólisis, la degradación del tejido adiposo y que va a tratar de generar esta energía que como no estamos consumiendo alimentos, no estamos consumiendo glucosa. Si no hay glucosa, nos vamos con las proteínas. Al acabarse las proteínas, nos vamos con el tejido adiposo. ¿Sale? Y es un círculo vicioso donde el paciente va a perder peso, va a generar una actividad física inadecuada y por lo tanto pues el paciente va a ir en degradación. Para que nosotros podamos evaluar a un paciente con caquexia, nosotros primero tenemos que hacer una historia clínica detallada, ver cuáles son sus antecedentes, antecedentes crónicos. Ah, el paciente tiene un cáncer, una tumoración. Ah, pues entonces es muy probable que el paciente vaya a tener caquexia. ¿Sale? Obviamente vamos a explorar físicamente cómo está conformado. Y aquí es importante hacer una diferencia entre los pacientes que están ya viejitos, porque mientras mayor edad, pues le va a existir también esta degradación muscular y muchas veces podemos confundirla, pero no la podemos confundir. ¿Por qué? Por la forma de la intensidad. La pérdida de peso es aproximadamente 2.5 kilogramos durante los últimos 2 meses o una pérdida del 10% del peso corporal en 2 meses. Es un indicador de mal pronóstico, ¿sale? La caída de peso de 10% es un indicador de mal pronóstico en el cáncer, ¿sale? Y por lo tanto este paciente va a llegar a tener una caquexia. Obviamente, para tratar este síntoma importante, nosotros tenemos dos vertientes, como medidas generales y medidas farmacológicas. Dentro de las medidas generales, la importancia es no administrar aportes nutricionales más allá de lo que el paciente puede ingerir. Esto es importante, ya que nosotros cuando vemos pacientes que están desnutridos, pacientes que están ya en caquexia, queremos nutrirlos. ¿Sí? Entonces, al momento de nutrirlos, podemos generar una hiperfosfatemia que va a llevar a un síndrome de consumo. ¿Sale? Inclusive, no sé si ustedes han visto las películas, cuando encuentran los estadounidenses los campos nazis y de repente ven a todas las personas que están como esqueletos. Entonces, lo recomendable fue que en este momento los pacientes no consumieran alimentos, sino de forma que fuera en forma gradual, lo que su cuerpo pueda degradar, ya que al momento si nosotros le damos mayor aporte de energía, estos pacientes van a generar complicaciones, inclusive pueden llegar a morir de tanto aporte de nutrientes, ¿sale? Entonces, no podemos dar más allá de lo que el paciente deba ingerir. Acompañar al enfermo mientras come, esto es importante porque si alguien está viendo que coma el paciente, pues el paciente va a comer. Si ustedes dejan el plato de comida y dejan al paciente solito, pues obviamente no va a comer. Fomentar la deglución segura a través de una adecuación de volumen, que los volúmenes sean lo adecuado, inclusive podemos partirle su comidita para que el paciente pueda comer.
Y la consistencia. Si nosotros damos alimentos muy duros, pues obviamente el paciente terminal no lo va a comer, sino que tiene que ser una dieta blanda. Como medidas farmacológicas, tenemos a los agentes procinéticos. Los agentes procinéticos van a facilitar el vaciamiento gástrico y van a inhibir náuseas de forma crónica y son útiles para la saciedad precoz. Es decir, el paciente se llena fácilmente, pero al momento de que se llene, también este paciente va a querer ingerir más alimentos. ¿Qué medicamentos tenemos para mejorar esto? La metoclopramida o la cisaprida, ¿sale? También podemos darle corticosteroides y son efectivos en el 50% de los casos por un periodo de 4 a 6 semanas. No podemos dar más tiempo y las dosis son muy leves y tenemos a la dexametasona, a la prednisolona y a la prednisona. También podemos dar progestágenos en las mujeres y los antidepresivos. Esto es importante porque los antidepresivos nos pueden ayudar. El paciente que está en etapa terminal es un paciente que está en depresión y si nosotros damos antidepresivos, pues vamos a tratar de revertir ese efecto, esa tendencia depresiva y el paciente pues va a querer ingerir alimentos. Entonces, como de tratamiento tenemos tanto medidas no farmacológicas como medidas farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas no solamente va el apoyo hacia el paciente, sino también a la familia. Tenemos que resolver sus dudas, aclarar y limitar las expectativas de nutrición. ¿Qué importancia tiene esto? Que tenemos que tener a alguien experto en nutrición. ¿Y quiénes son los expertos en nutrición? Pues los licenciados y las licenciadas en nutrición. No obligar a que el paciente coma y ofrecerle alimento varias veces, de 5 a 6 veces al día, tomar líquidos al final de los alimentos sólidos, preferir alimentos con alto valor energético, que sea poquito, pero que tenga mucha energía, aprovechar los momentos de mayor ánimo y menor fatiga, variar la dieta, que es una dieta variable, caminar 20 minutos antes de comer y mantener esa higiene bucal para que no cause daño el momento de ingerir alimentos. ¿Sale? Entonces, son medidas farmacológicas que puede ser el paciente y también la familia del paciente. Y tanto de las medidas farmacológicas, las que pueden ser tratables son las náuseas y obviamente la metoclopramida y la cisaprida van a tener un papel importante. Los procinéticos, como les había dicho, la metoclopramida y cinitaprida, los esteroides como la dexametasona y la prednisolona, los cannabinoides, es decir, los derivados del opio, sí pudiésemos usarlos, pero no están descritos. Inclusive los antidepresivos ya es una línea mucho más, más abajo, una tercera línea de tratamiento, con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, o los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, o la duloxetina. Inmunomoduladores, como la talidomida, realmente ya no lo usamos, y estimulantes del apetito. Estos estimulantes del apetito tenemos que tener cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque pueden causar otras alteraciones metabólicas que en lugar de ser benéficas van a ser maliciosas para el paciente. ¿Sale? Otras terapias útiles pueden ser la pentoflexilina y las cápsulas de aceite de pescado. Normalmente el paciente que tiene este tipo de síntomas, lo que vamos a hacer es, más que nada, las medidas no farmacológicas. Recuerden que son pacientes terminales, chicos. Recuerden que el objetivo de la medicina o de los cuidados paliativos es darle una mayor calidad de vida. ¿Sale? Si el paciente toma 10, 15 medicamentos al día, quiere decir que este paciente ya está harto de tomar medicamentos. Entonces no podemos agregarle más, sino que tiene que ser que este último proceso de la etapa de su vida culmine de forma beneficiosa sin dañar más al paciente. ¿Sale? Recordemos todo esto, que el objetivo es mejorar la calidad de vida en el momento terminal de la vida. ¿Sale? Ok, con esto terminamos la unidad, chicos. Fue una unidad bastante cortita. Sin embargo, la siguiente unidad vamos a retomar más temas del temario y ver un poquito más a fondo algunas situaciones. ¿Sale?